¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevistas lunes a viernes aquí en Teleoro. Una de las noticias que ha alarmado prácticamente a todo el país fue el asesinato de una joven de 27 años. Pero existen protocolos cuando se desaparece un niño y también una mujer mayor de 18 años. ¿Ha funcionado correctamente? ¿Usted se enteró de que había una alerta? Hoy conversamos con un representante que ha presentado una medida que obligaría a las empresas de celulares a enviar los mensajes de textos correspondientes sobre este particular. Hoy en Entre Líneas. Nosotros, el representante del PNP, José Quiquito Meléndez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Saludos a ti y a todos los televidentes. Todavía con el distanciamiento y todavía la práctica esta de no saludarnos, así que es parte del proceso en el que nos ha cambiado la pandemia del COVID-19. Pregunta en el tintero relacionado a la medida que acaba de usted de presentar precisamente para obligar a las compañías de celulares. Mira, yo creo que es importante, ¿verdad?, que la gente recuerde y verifique si recibió algún tipo de notificación relacionada con este tipo de casos en su celular. Que no haya sido, obviamente, la notificación de los medios de comunicación, que los medios de comunicación fueron reportando poco a poco, ¿verdad?, que había esta persona estaba desaparecida. Hay unos protocolos, está famoso alerta Amber para los niños, está la alerta rosa para las mujeres mayores, hay unas alertas también que se supone que se emitan cuando hay personas que están mayores, que están enfermas, ¿verdad?, de los casos de Alzheimer, y está la alerta de Mayra, ¿verdad?, que es la alerta, ¿verdad?, cuando ocurre un hit and run. Pero esa es importante que no está llegando, ¿verdad?, ese mensaje a la mayoría de las personas. Se está quedando solamente dentro de la uniformada y no llega a la comunidad. Así es. Porque realmente, si no hubiese sido por medios que mantenían una cobertura, no se sabía absolutamente nada de esa alerta rosa. Eso es importante. De hecho, yo creo que por eso fue que me trajeron la preocupación, ¿verdad? Y rápido presentamos una legislación para que se atienda este asunto y se obligue a las compañías de celulares, de telefónicas, todas que están aquí en Puerto Rico, a que cuando la policía, ¿verdad?, emite un tipo de alerta, ¿verdad?, y las agencias de seguridad emiten una alerta, ya sea Amber, Rosa o de las otras que también hay derecho, pues mira, se pueda, ¿verdad?, rápido enviar un mensaje de texto para notificar a la población de que existe ese problema, porque mira, quizá usted que nos está viendo aquí ahora, tiene la oportunidad de estar cerca de la persona, la identificó y usted se comunicó al número correspondiente, ¿verdad?, ya sea el 911, al 343-2020, y usted entonces pasa la información a la policía, a las autoridades, ya sea las locales o las federales, para que entonces se pueda dar con el paradero de esta persona de este niño perdido, esta mujer que ha sido secuestrada, o esta persona que haya, ¿verdad?, cometido algún delito. ¿A quién le correspondería hacer precisamente emitir esa alerta, además de la transmisión que sería las compañías de celulares? Porque, por ejemplo, los dueños de billboard, desde su casa, desde la oficina, envían una información y en todos los billboards automáticamente apareció la fotografía de la joven, datos básicos, pero son ellos de manera individual. Es un asunto voluntario, ¿verdad? Eso las compañías de billboards hacen eso como un servicio público. Y yo creo que es importante que haya algún tipo de organización. Yo creo que quizá podemos incluir dentro de este tipo de legislación, ¿verdad?, algún tipo de protocolo particular para que se permita que estas personas participen en coordinación con la Policía de Puerto Rico, porque fíjate que es importante. Sería ¿verdad?, apropiado de que el mensaje que estas compañías puedan enviar a través de sus pantallas, que todo el mundo sabe lo grandes que son por todos lados, ¿verdad? Y particularmente en esta área de Carolina, ¿verdad? Vemos muchísimas. Pues tú te imaginas que podamos usar esos billboards, ¿verdad?, para poder entonces lograr diseminar un mensaje de preocupación de que hay una persona que ha sido secuestrada, hay un niño que se quedó en un vehículo que se robaron, que está secuestrado también, que hay preocupación sobre ocurrió un hit and run en alguna parte, o que hay una persona de tercera edad que sufre de sus facultades, o que está, ¿verdad?, padeciendo quizás de Alzheimer o algo parecido, o que está perdido también, o que está perdido. Pues esas cosas son importantes, que la gente y la población nos ayude, ¿verdad?, particularmente ayudar a la uniformada a dar con esas personas para salvar su vida.
Estamos hablando entonces que debería ser un componente que tiene que ser en coordinación con la policía, o la propia policía podría hacerlo. Mira, yo creo que... Porque la oficina de comunicación tiene Tiene buena oficina de policía, la policía tiene ese espacio para poder quizás hacer ellos la comunicación completa y subir el mensaje. Pero yo sé, esa compañía siempre se resiste, ¿verdad? Para hacer, y prefieren hacer el trabajo ellos. Y mira, no hay problema, lo importante es que nos pongamos de acuerdo para que el mensaje le llegue a usted que nos está viendo ahora, ya sea a través del Billboard. Y que sea el mismo, que no haya... Y que no haya, ¿verdad? Que sea consistente el mensaje, porque tú te imaginas que por un lado digan, no, si ya se consiguió, no se ha conseguido, pues entonces vamos a tener mensajes encontrados que no es lo que queremos. Así por eso es importante que se haga siempre en coordinación con la policía de Puerto Rico. Sin entrar un poco, entrando un poco al caso en particular relacionado al de Keisla y Verdejo, los medios de comunicación en el pasado han tenido casos relacionados a secuestro, desaparición y posible asesinato, y posterior se conoce de asesinato de jóvenes y de mujeres, pero no se le había dado tanto la cobertura como a este caso. Ser Verdejo una figura pública deportiva fue lo que obligó a que esto se hiciera así. Mira, yo no quiero pensar que esa sea la contestación, ¿verdad?, a la cobertura. El hecho de que sea Verdejo, la vida de esta muchacha vale igual que cualquier otra vida. Yo creo que es importante que la gente entienda que la vida es vida, independientemente si la tiene un hombre, una mujer o lo que sea, ¿verdad? Es vida, y para mí eso es algo extraordinario. En este caso estamos hablando de dos vidas, estamos hablando de la vida de ella y estamos hablando de la vida de su hijo, que estaba en el vientre, que apenas tenía un mes. De hecho, importante señalar, y aprovecho la oportunidad. Sé que esa era una de las preguntas que iba. Para establecer que los federales están acusando a Verdejo por la muerte de su hijo no nacido. Sí. Para estar claro, ¿verdad? Porque hay gente que dice que eso no se puede, y eso está ahí, eso es un delito y federal. Así que es importante que la gente entienda de que este asunto es un asunto muy serio. Pese a que en jurisdicción federal es viable el aborto. Sí, el aborto ciertamente, ¿verdad? Como se dice de manera más coloquial, ¿verdad? El asunto de la capacidad de una mujer de terminar su embarazo según ella lo decida, dentro de un término particular, ¿verdad?, que otorga, ¿verdad?, la jurisprudencia federal. Pero aún así hay un delito, ¿verdad? Y suena como incongruencia, ¿verdad?, de que uno se pueda obviamente procesar a una persona por quitarle la vida a un ser humano no nacido, ¿verdad?, a una persona no nacida, pero a la vez si lo hace mamá, pues eso no es delito. Pero eso es parte de lo que tenemos ahora, esa es la jurisprudencia vigente, y yo creo que es algo, en Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden, y nosotros vamos a respetar toda la legislación y la jurisprudencia que existe. Y yo creo que, mira, en este caso, esto es un caso bien triste. Aquí hay un asunto de salud mental de fondo que lo discutíamos quizás fuera del aire, ¿verdad? Yo creo que al final, y la gente quizás me va a decir, pero es que está loco. Y bueno, aquí yo creo que todas las partes tenían, ¿verdad?, algún grado, ¿verdad?, de problemas de salud mental. Y cuando estoy hablando de salud mental, hay gente que se cree, cuando uno habla de problemas de salud mental, se refiere a que la gente está loca. Sí. Y eso no es así. Una depresión por un desamor, una depresión porque... Pero es evidente que algo ocurría dentro de esa relación, porque no es saludable que una persona espere 11 años porque se divorcie una persona para casarse, o el maltrato posiblemente psicológico de que está con la otra y no está conmigo, etcétera, etcétera, y que ahora sí va a estar porque tengo un bebé. Estamos hablando que si en el tribunal se atienden esta diversidad de subtemas, vamos a llegar a la conclusión de que sí es cierto que Puerto Rico tiene un serio problema de salud mental que es necesario atenderlo con carácter de urgencia, y saber también identificar nosotros cuando algo está aconteciendo que no es normal, pues entonces buscar ayuda profesional. Mira, en Puerto Rico hemos legislado, ¿verdad?, porque aquí, a petición de las compañeras senadoras del cuatrienio pasado, la señora Itzamar Peña, me recuerdo, ¿verdad?, ella promovió legislación para que, por ejemplo, si usted veía a una persona, a una mujer, ¿verdad?, que es víctima de un acto de violencia doméstica, pues se estableció un protocolo para que, como ella quizá no puede ir a hacer la querella, pues un familiar cercano pueda, obviamente de manera juramentada, porque esto no es cuestión de ir con el chisme, donde el guardia o el agente, para que entonces se forme el revolú, no.
un protocolo muy serio cuando hay una sospecha real de que se podría atentar contra la vida de una persona, pues usted como familiar tiene, ¿verdad?, la posibilidad. Hasta eso hemos llegado, porque yo creo que, oye, aquí nadie quiere que se pierda ninguna vida, ya sea en caso de que una mujer atente contra un hombre o un hombre atente contra una mujer. Sí. Esto no puede ser, no sé, y de hecho no está bien en ninguna manera. Pero es bien importante que papá y mamá eduquen a sus niños y a sus niñas en un proceso de amor, que jamás en una relación debería ser aceptable que papá golpee a mamá o mamá golpee a papá. Y así sucesivamente nos vamos a tardar tal vez 3, 4 décadas en que veamos el resultado de esto, pero estamos hablando que en una relación ni el maltrato físico ni el maltrato emocional son viables para ese un matrimonio. planteamiento que tú haces es bien poderoso, porque a veces hay cosas, ¿verdad?, que uno hace en el diario vivir, ¿verdad?, a diario, que lo hace delante de un niño o de una niña, ¿verdad? Y se nos olvida que ellos son esponjas. Ellos imitan la conducta que ustedes... Y si usted, imagínese este escenario que nada tiene que ver con una violencia, ¿verdad?, intrafamiliar, de género o de pareja. Imagínese que usted va con su hijo o con su hija en el vehículo de motor. Usted va en su carro, va guiando por la carretera, conduciendo, ¿verdad? Y un oficial de orden público, un policía, lo detiene. Lo detuvo porque usted se comió una luz, porque se pasó un pare, o porque iba un poquito más allá de la velocidad permitida, por las razones que sean. Usted iba tarde y lo agarró un guardia. Pues mire, cuando ese policía llega a la ventana, usted ya está furioso, molesto, porque el guardia lo detuvo, y usted sabe Dios las cosas que usted ha podido decir delante de su hijo, porque usted se le olvidó que su hijo o su hija estaba en el asiento de atrás. Y a veces es capaz de mentirle al policía. Y entonces, exactamente, y lo que he visto en estos días es un patrón donde se baja el cristal y lo que salen son sapos y culebras para dirigirse al oficial de orden público. La pregunta es, usted que me está viendo y me está escuchando ahora, ¿usted cree que usted le está dando el mejor ejemplo a su hijo que está al lado? Recuerde que su hijo usted es la estrella para su hijo. Su hijo está absorbiendo todo lo que usted está haciendo, y cuando se absorbe, se repite esa conducta y se refleja en lo que el hijo hace. La pregunta es, vuelvo y pregunto, porque para mí es importante esa pregunta, ¿usted cree que insultar a un policía, a un agente del público, es algo que usted debe hacer? No solamente, antes es un delito, obstrucción a la justicia, lo que sea, pero usted cree que eso sea, esa pelea, esa confrontación con la autoridad, sea por las razones que sean, por velocidad, un par de tránsito, una luz, usted debe hacer ese show delante de uno de sus hijos. ¿Qué usted le está enseñando a sus hijos? Oye, yo no estoy adjudicando que usted hizo bien o mal, si el policía lo paró con razón o sin razón, pero tiene que haber respeto. Usted puede hacer los planteamientos que usted quiera, y ¿sabe qué? Para eso existe el famoso recurso de revisión, y el policía le da el boleto. Si usted no está de acuerdo, usted va a la sala de investigación del tribunal correspondiente y radica un recurso de revisión y le dice al juez por qué usted no está de acuerdo. Y el juez determina. Se acabó, pero usted no tiene que pelear con el agente del orden público, usted no tiene que ponerse guapo. Hago ese ejemplo que nada tiene que ver con la violencia entre parejas, porque estamos hablando de que nuestros niños están viendo y están, obviamente repiten una conducta que aprendieron ¿de dónde? De su casa. Podríamos dar otros ejemplos de cómo en una novela, ¿verdad?, que se ve, que también las televisoras aquí en Puerto Rico tienen responsabilidad, porque hay que mirarlo, una novela importada de una cultura que no es la nuestra. ¿Cómo es posible que en horario prime time haya una persona agarrando por el pelo a otra y le esté dando contra el piso, un hombre a una mujer o una mujer a otra mujer? Esa es la conducta que usted quiere. Oye, yo no tengo nada contra la novela, no me malinterprete, pero la pregunta, usted como padre y madre, ¿cree que ese es el mejor ejemplo para que su hijo o hija pueda ver? ¿Qué usted cree que va a pasar? Si lo que está viendo es eso. Se replica, es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad, y que ha servido precisamente para tener incidentes como los que nosotros hemos visto. De este tema se va a hablar mucho más adelante, del tema de la violencia, el tema de violencia de género, el tema de la perspectiva de género, si es necesaria o no en las escuelas, si debe hacerse en casa. Toda esta discusión se va a estar
hablando en los medios de comunicación, y precisamente aquí también lo estaremos tocando desde nuestra perspectiva cristiana. Hacemos la pausa y cuando regresemos de la misma continuamos conversando con el representante, porque hay otra nota también que se destaca negativa en el sentido de la pérdida para el Partido No Progresista, y es la figura del ex gobernador Carlos Romero Barceló. Ya regresamos. De regreso a Noticias 13 Entre Líneas. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el representante del PNP, José Quiquito Meléndez, durante el día de hoy. Brevemente, representante, el legado que podríamos destacar de Carlos Romero Barceló. Mira, Carlos Romero Barceló tiene una personalidad bien particular. Carlos Romero Barceló, los que lo conocimos, ¿verdad? Le decíamos Carlos o Don Carlos, ¿verdad? Lo tratábamos, veíamos una persona en los medios bien aguerrido, fuerte, pero miren qué interesante. Don Carlos, a pesar de ser todo lo fuerte y la fortaleza esa y la agresividad que proyectaba, era una persona muy dócil, una persona muy, era loco con los niños y todo tipo de cosas. La experiencia que yo tengo, no solamente conmigo, que yo lo conocí de niño, sino con mis hijos, cuando coincidieron con Don Carlos en más de una ocasión, y él pues era loco con ellos y se ponía a hablar con ellos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que aprender de Don Carlos? Mira, yo creo que Don Carlos, el legado que deja aquí es la igualdad, la lucha por la igualdad. Don Carlos cogió un movimiento y fundó un partido con Luis Ferré, que era minoría en un momento dado. Hoy es el partido mayoritario, y no solamente eso, la estadidad es la ideología de mayoría en Puerto Rico. Claro, también se da un momento de fracción dentro de una colectividad que era republicana, que buscaba la estadidad y que logra un partido local unir tanto a republicanos como demócratas en la defensa de ese es el legado más grande de Don Carlos. Y oye, como Don Carlos decía, yo lo resumo de esta manera. Don Carlos siempre decía, y usted, el que escuchó algún discurso de Don Carlos tiene que recordar esto. Don Carlos decía que él quería para Pedro y María los mismos derechos aquí que tiene Peter y Mary en cualquiera de los estados. Porque la igualdad es eso, igualdad, al punto que luchó hasta que lo incluyéramos dentro del logo del Partido No Progresista, y así el Partido No Progresista tiene en el logo y la palabra igualdad. En el caso de Cerro Maravilla, ¿no lo afectó a él políticamente y también empañó su legado? Mira, todavía aquí hay gente que acusa, o que acusaba, ¿verdad?, a Don Carlos de asesinato, de que él dio una orden para matar a no sé quién, a estas personas allá en el Cerro Maravilla. La realidad del caso es que nunca ocurrió evidencia. El Partido Popular utilizó en aquel momento, ¿verdad?, aquella propuesta, aquella investigación para adjudicarle culpa y fabricar un caso contra Don Carlos. Y que no debió ocurrir aquel asesinato, que no debió ocurrir esas muertes. Oye, todo el mundo está de acuerdo en que eso no debió ocurrir, pero por alguna razón esos encubiertos están ahí, entraron en una disputa y, oye, se quitó la vida, perdieron la vida 2 personas. Pero eso no quiere decir que el gobernador de Puerto Rico haya dado la orden. Así que yo creo que es importante que miremos esto desde otra perspectiva, en la historia, el tiempo. Pero para un sector del país, Romero Barceló dio la orden directa. Ese es el problema, porque se demonizó tanto la figura de Don Carlos que hay gente que honestamente cree que eso es palabra completa y sencilla de que él hizo y dio la orden. La realidad del caso es que, mira, la información que salió es que nunca hubo conexión entre el gobernador Romero Barceló y finalmente estas personas para poder dar la orden, ¿verdad? Que supuestamente le atribuía a Don Carlos, pero lo que sí es importante es que luego de eso, él se sometió a el pueblo de Puerto Rico nuevamente y salió comisionado residente 2 términos adicionales. Claro, y lo hizo en un momento dado en el que ganó en un proceso frente a la petición que había hecho Pedro Rosselló de que él no fuera el candidato. Por encima de los deseos del gobernador, el candidato a gobernador en ese momento, él se convierte en comisionado residente y estuvo 2 términos en Washington, habiendo sido ya senador y habiendo sido alcalde de la ciudad capital de San Juan de Puerto Rico. Hacemos una pausa y cuando regresemos de la misma continuamos conversando con el representante del PNP, José Quiquito Meléndez.
de regreso a Entre Líneas. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el representante José Quiquito Meléndez del Partido No Progresista, y hay varios proyectos que usted recientemente presentó que de cierta manera ayudan a los policías retirados. Cuéntenos un poco sobre ellos. Mira, yo creo que es importante, ¿verdad?, agradecerle ese servicio que esas personas que están afuera en la calle han dado, ¿verdad? Los policías, el policía que está vigente hoy, el que está activo y el retirado, es importante que les reconozcamos su labor. Y yo presenté legislación para crear la oficina, la división de veteranos en la Policía de Puerto Rico, dentro del obviamente, el Departamento de Seguridad, para que obviamente se luche por las necesidades y se cubran esas necesidades y esas ayudas que son importantes para los policías activos y los retirados, particularmente los veteranos, ¿verdad?, los que son, ya están retirados, y se distinga de una manera muy particular el agradecimiento que usted, tú y yo le tengamos a los policías que están afuera, porque mientras nosotros estamos aquí hablando con ustedes, afuera hay un grupo de policías que están patrullando las calles, interviniendo con los malhechores, los bandidos, y que trabajan afuera en las peores condiciones del mundo. Cuando hay un tiroteo o una balacera, ¿verdad?, usted y yo corremos, y estoy seguro que tú también, hacia el lado opuesto de la balacera, mientras que estos agentes de orden público corren hacia la balacera a poner su vida en riesgo para garantizar vida y propiedad, la suya y la mía. Lo menos que podemos hacer es reconocer eso, dándole, ¿verdad?, un espacio de estacionamiento reservado a los veteranos de la policía en los centros comerciales y en todas las agencias de gobierno, para que haya un estacionamiento donde obviamente no tenemos espacio para todo, pero por lo menos uno para que se conmemore ese agradecimiento que tiene el pueblo de Puerto Rico por la lucha de tantos y tantos años y las vidas de tantos y tantos policías que han caído en el servicio, ¿verdad?, al pueblo de Puerto Rico. Ese agradecimiento, oye, tenemos que aprender no nos podemos olvidar de dar gracias. Eso sucede cuando tenemos un problema, realmente siempre caemos buscando la ayuda de la policía, y siempre, eso es y hay que saber dar gracias, de verdad que sí. Bueno, hay otra de las medidas que usted presentó que me llama la atención, y es relacionado a las motoras en las autopistas, porque a mí me ha pasado en varias ocasiones donde en la autopista de Diego hay 3 carriles e intento pasar y me tienen los 3 carriles ocupados, entonces están ahí como si ellos estuviesen en una caravana, sin permitirle a uno pasarle o tratar de alejarse de ellos, porque es un peligro, porque también se ponen a correr en una sola goma. Oye, yo creo que esto es un asunto bien serio. Hace apenas unos domingos atrás vimos el pueblo de Puerto Rico a través de las redes sociales, porque ahora tenemos, ¿verdad?, los reporteros de la calle, que son la gente que usa su celular para poder transmitir algún tipo de actividad que no es normal. Vimos cómo un grupo de personas, que obviamente sin ningún tipo de conciencia y capacidad en la cabeza, se cerraron, ¿verdad?, el Expreso 22 a la altura del centro médico. ¿Sabes? Sin tan siquiera pensar que alguien podía ir en una emergencia buscando ayuda médica al centro médico, o que alguna persona, gracias a Dios nadie perdió la vida en ese momento. Pero tú te imaginas que usted tuviera que avanzar y llegar al centro médico, o que una ambulancia pudiera entrar y no pudiera entrar, no pudiera entrar porque está tapado el tránsito, porque estos tipos estaban cerrando el expreso para hacer eso que tú mencionas, hacer los famosos huileos, chillar goma en la autopista, porque les da la gana. Mira, hablamos con la policía y con el Departamento de Justicia sobre ese particular, a ver qué era lo que se podía hacer. Hay un delito, que es el delito del 240 del Código Penal, que habla de obviamente cuando se interrumpen servicios esenciales, pero entonces se trabajó con ese delito. Se pensaba que se había incluido ese tipo de situación en las carreteras. Y no está. Y no estaba. Pues entonces tuvimos que buscar la manera de... Sí, lo que existe hoy, tristemente, es o sea, si te coge ahí el policía, pues te da una multa de 100 pesos por haber cerrado un expreso. Pero lo que estamos buscando es darle la herramienta a la policía para que pueda entonces procesar, y el departamento pueda procesar a estas personas y darle un término hasta 3 años de cárcel, porque es una soberana irresponsabilidad que alguien sin ningún tipo de coordinación, solamente por puro chiste, pueda ir, cerrar un expreso, a hacer lo que le da la gana. Eso no lo podemos permitir. Puerto Rico es una sociedad de ley y orden. Y esto no tiene nada que ver con las manifestaciones. Porque las manifestaciones están coordinadas. Las manifestaciones se coordinan con la policía y se establecen comités de disciplina, de seguridad, para que no haya problemas. Y entonces siempre se anuncian, y obviamente para poder entonces evitar que ocurra una desgracia, se anuncia que tomen vías alternas y uno puede ir entonces prepararse. Pero si tú te metes en un tapón y tú estás buscando, o que mira, vas para el aeropuerto, perdiste un avión,
o vas para el hospital, pues que puede pasar cualquier cosa. Oye, es importante que las cosas aquí se coordinen, como Dios manda. Sí, pero no puede, la realidad es que no pueden querer, si son 50 motoras, ocupar los 3 carriles e impedir que uno pueda pasar, porque la realidad es que si usted va a hacer eso, como cuando hay un funeral, en el sentido de que ocupan un espacio y ya saben las personas en ese carril que todos van para el entierro de tal persona y ocupan los otros carriles, pero hay momentos en los que uno se desespera porque se te pegan al vehículo demasiado también. Se pone en una actitud agresiva y el conductor, ¿verdad?, que se arriesgue o se aventure a acercarse, a buscar la forma de pedirle que, pues mira, se arriesga, que sabe Dios, lo puedan agredir. Así que, mire, Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden y estoy seguro que los compañeros en la Cámara de Representantes le van a dar paso a este proyecto para que se pueda hacer, darle esa herramienta adicional a la policía y al Departamento de Justicia de procesar y obviamente desalentar la conducta de hacer este ridículo, ¿verdad?, en las autopistas de Puerto Rico. Gracias, representante. Hoy hicimos un popurrí de temas en el espacio, pero ameritaba hablar de las cosas que estaban aconteciendo en este preciso momento que estamos haciendo la entrevista, que va a dar de qué hablar en los próximos semanas y meses, pero era necesario su reacción. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. José Quiquito Meléndez, representante del PNP, conversando con nosotros durante el día de hoy en Entre Líneas. Hasta la próxima.